Canal de la Mancha es la ruta comercial con más tráfico del mundo. Cada día lo cruzan en ferry decenas de miles de personas. Es un viaje seguro y rutinario. Hasta que un barco vuelca a solo 1 kilómetro del puerto. 90 segundos después, cientos de personas luchan por sobrevivir en las gélidas aguas. 193 personas fallecen en el peor accidente marítimo que se produce en el Reino Unido desde el Titanic. Ahora, mediante avanzadas reconstrucciones por ordenador, descubriremos lo que falló a bordo del Herald of Free Enterprise. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañemos las decisiones que condujeron a esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Desastre en el puerto de Zeebrugge. Europa, Bélgica, Zeebrugge. Transbordadores procedentes de Inglaterra y Alemania entran y salen a diario de este ajetreado puerto del Mar del Norte. El 6 de marzo de 1987 es un frío día de invierno. El Herald of Free Enterprise, un ferry de coches y pasajeros de 8.000 toneladas, propiedad de la naviera europea Towson-Toreson, arriba al puerto desde Dover. Ha efectuado la travesía del canal de 4 horas y media de duración miles de veces. El Herald tiene un programa muy apretado. Ha de efectuar 4 travesías al día. Y entre viaje y viaje su tripulación tiene que descargar el barco de coches y pasajeros, limpiarlo y volverlo a cargar para el siguiente. Todo ello en el espacio de 90 minutos. Hoy el Herald va un poco retrasado. 4 de la tarde. El asistente Mark Stanley termina de limpiar la cubierta de coches y la deja lista para el viaje de vuelta a Inglaterra. Lleva trabajando 5 horas y tiene un descanso de 1 hora antes de zarpar. Mientras la tripulación del Herald trabaja duro, los pasajeros saborean sus últimas horas en tierra en las tiendas, restaurantes y bares del continente que sirven el alcohol a precios más baratos. La mayoría de los turistas son británicos, como el camarero de 19 años Simon Osborne, que ha ido a pasar el día a Bélgica con unos amigos. Habíamos pasado todo el día bebiendo en los pubs, de bar en bar, por la zona de Ostende. Nos lo habíamos pasado muy bien. Piden una última ronda de copas porque pronto tendrán que volver a casa a bordo del Herald. Cuatro y media de la tarde. Mark Stanley acaba su turno y se dirige a la cabina de la tripulación para descansar. No tendrá que volver a la cubierta de coches hasta justo antes de zarpar, hacia las 6. En el puente se encuentra el capitán del Herald, David Lurie, que lleva 10 años gobernando barcos. Está revisando la ruta de la travesía de vuelta a casa a través del canal, la segunda del día. 5 de la tarde. Comienzan a embarcar vehículos en la cubierta de coches a través de unas gigantescas compuertas. Una oferta de precios reducidos ha ocasionado que esta noche el barco navegue al tope de su capacidad. La tripulación solo tiene 1 hora para efectuar el embarque. Una vez que se carga de coches la cubierta inferior, se continúa con la cubierta superior. Pero existe un problema. La rampa de carga del Herald no llega a la cubierta superior. Para salvar el hueco, el capitán tiene que hundir más en el agua el barco, lo que consigue bombeando agua del mar dentro de los tanques de lastre. 30 minutos más tarde, el barco se ha sumergido 1 metro más en el agua y puede comenzar la carga de la cubierta superior. La oferta de billetes a bajo coste significa que el barco también va lleno de pasajeros. Esta tarde lleva 459 personas a bordo. 5 y media de la tarde. Michael y Maureen Bennett, su hija de 21 años Teresa y su novio Mark, vuelven a casa tras un día de excursión a la costa. Teresa organizó el viaje para celebrar una ocasión especial con sus padres.
El 1 de abril era nuestro aniversario de boda y Teresa pensó que sería una buena idea hacer un viaje. Paseamos por la bahía de Ostende y estuvimos en unas tiendas preciosas que hay allí y nos lo pasamos fenomenal. Cinco 45 minutos de la tarde. Faltan 15 minutos para zarpar. La tripulación se esfuerza por terminar de cargar a tiempo. El oficial a cargo es Leslie Sable, que se ve sometido a una gran presión. Los horarios son tan ajustados que el más pequeño desliz puede provocar retrasos en las travesías posteriores. El miembro de la tripulación, Lee Cornelius, no para de trabajar. Al final siempre se acumula el trabajo y se presentan coches nuevos justo antes de zarpar. (5:57 de la tarde). Por fin se ha acabado de cargar el Herald, pero ya es demasiado tarde. Esta vez el Herald no va a salir a tiempo. Lee Cornelius coloca la cadena de seguridad en las compuertas. El primer oficial, Sable, informa al capitán Lurie de que la carga está completa. Muy bien, carga completa. ¿Me recibe? Después se dirige a su puesto en el puente. A todos los miembros de la tripulación, el Herald está listo para salir de la bahía. Procedemos a zarpar. Todos los tripulantes acuden a sus puestos cuando escuchan el anuncio de que el Herald va a salir de la bahía. Lee Cornelius deja el puente para presentarse en su puesto en la cubierta de coches. 6:05 de la tarde. El capitán Lurie pone en marcha los 3 motores de 9.000 caballos de potencia del barco. Llevan 5 minutos de retraso, pero el informe del tiempo indica que el canal está en calma, con un ligero viento. Tal vez pueda recuperarse tiempo durante la travesía. Michael y Maureen Bennett van al restaurante de cubierta para comer algo. Entre los pasajeros que vuelven a casa, reina el buen humor. A bordo había un ambiente muy alegre. Todo el mundo se lo había pasado muy bien. Su hija Teresa y su novio también se encuentran en esa cubierta, relajándose en un salón. Pedimos una copa y charlamos sobre el viaje de vuelta. A mí no me gusta mucho viajar en barco, así que estaba bastante nerviosa. Para mí era un viaje muy importante. El Herald sale de la bahía de Zeebrugge y se interna en las gélidas aguas del Mar del Norte. Simon Osborne, de 19 años, deja a sus amigos en la cafetería y se va a la perfumería a comprar un regalo para su novia. 6:24 minutos de la tarde. Cuando el barco alcanza el exterior de la bahía, el capitán acelera hasta los 18 nudos, la velocidad máxima permitida. Entre los pasajeros reina una atmósfera festiva. Pero de repente, sin previo aviso, el barco se agita violentamente y Simon pierde el equilibrio. De pronto se produjo una sacudida. Una mujer se dio la vuelta, me miró y se puso a gritar. En la cafetería la gente no concede importancia a lo ocurrido. El funcionario Michael Reynolds recuerda lo sucedido. Hubo un par de personas que brindaron. Ya se sabe, la famosa flema británica. El barco se estabiliza y todo vuelve a la normalidad. Los pasajeros se siguen divirtiendo. Pero bajo ellos, en la cubierta de coches, hay algo que marcha muy mal. A poco más de 1 kilómetro de la bahía de Zeebrugge, el Herald of Free Enterprise de la naviera Townsend Torreson se encuentra en serias dificultades. Empieza a desviarse de su trayectoria. El capitán intenta enderezarlo con los controles, pero el barco no responde. Entonces, en la cubierta E, la cubierta inferior de coches, un miembro de la tripulación alerta a los sobrecargos de que ha surgido un problema. Hay grandes cantidades de agua filtrándose por las escaleras de la cubierta superior.
El sobrecargo acude corriendo a cubierta, donde hay una radio, y trata desesperadamente de comunicarse con el puente, pero no obtiene respuesta. Seis y 28 minutos de la tarde. El barco da otro fuerte tirón y esta vez se escora 30 grados a babor. Antes de que el capitán pueda emitir la llamada de socorro, la nave da otro bandazo, lo empuja al suelo y lo deja inconsciente. A medida que el barco se inclina, la pareja inglesa formada por Michael y Maureen se agarra a la mesa de la cafetería como puede. Es la misma sensación que si alguien estuviese tirando de una alfombra que hay debajo de ti y tú no puedes agarrarte a nada. El barco de 8.000 toneladas comienza a volcar. Simon pierde el equilibrio. Me empecé a resbalar. Fue como si el mundo se hubiera dado la vuelta. Lo único que impedía que nos resbalásemos eran las mesas que estaban atornilladas al suelo. Si no, nos habríamos caído hasta el fondo. Cuando el Herald vuelca, se produce un ruido muy desagradable. Son los ojos de buey del barco que están reventando. Me quedé clavado en el suelo, viendo cómo se me acercaba una pared de agua blanca y pensé que me iba a morir, que el barco se estaba hundiendo y me iba a morir. Miles de toneladas de agua penetran en el barco a gran presión. Era como si te enchufasen con una manguera de incendios, te empujaba hasta el fondo del barco. La mujer de Michael Bennett no sabe nadar. Maureen trata desesperadamente de mantener la cabeza fuera del agua. Su marido la sujeta, pero cada vez le cuesta más por culpa del torrente que inunda la estancia. Me entró pánico, tenía mucho miedo, sabía que iba a morir. Agarré a Maureen de la ropa y del sujetador con la mano y la sujeté con fuerza. Era la única forma de mantenerla a mi lado hasta que bajase el agua. De otro modo habría desaparecido. El flanco izquierdo del barco se hunde entero en el agua, dejando solo al descubierto el flanco derecho. En un golpe de buena suerte, el barco se asienta sobre un banco de arena, lo que impide que se hunda más, al menos de momento. Al borde de la bahía, el buque belga Sandaras está drenando el canal a 1 kilómetro del Herald. Su tripulación ve parpadear y apagarse las luces del barco naufragado. Avisan por radio al práctico del puerto Guido de Ruder. Llamada de socorro, llamada de socorro. De Ruder reenvía la señal de socorro a todos los barcos de la zona para que acudan de inmediato a rescatar al Herald. Alex Cranbe es el patrón del remolcador Seahorse. En cuanto recibe la llamada del práctico del puerto, se apresura a acudir al lugar del siniestro junto a su tripulación. Dentro del ferry naufragado, más de 500 personas entre pasajeros y tripulantes luchan por la supervivencia. Un aturdido Michael Bennett lucha por mantener a Maureen, su mujer, a flote en el agua helada. Su hija Teresa ha quedado atrapada en otra sección del barco y la chaqueta de cuero que llevaba se ha hinchado de aire, proporcionándole un salvavidas provisional. La gente forcejea por agarrarse a ella para mantenerse a flote. Había gente que me tiraba de la ropa, de los pantalones, que me trepaba por encima. Lo peor era cuando alguien que me estaba agarrando se soltaba y desaparecía.
Los pasajeros que se las han arreglado para sobrevivir se enfrentan a un nuevo peligro, la hipotermia. Empezamos a pensar que no íbamos a poder salir y nos íbamos a ahogar. El agua del Mar del Norte se encuentra a solo unos grados por encima del punto de congelación. A esa temperatura, la mayoría de la gente pierde la consciencia en unos 20 minutos. Llamada de socorro, llamada de socorro. Ostende, Ostende. Mensaje de radio número 1. Justo 25 minutos después de zarpar del puerto de Zeebrugge, el ferry británico Herald of Free Enterprise vuelca. Embarranca medio sumergido sobre un banco de arena. Las 539 personas que lleva a bordo se encuentran a merced de las aguas heladas del Mar del Norte. El interior del transbordador se ve transformado. Lo que antes eran paredes ahora son suelos. Una partición de cristal atrapa al funcionario Michael Reynolds. Para permanecer a flote se agarra a una silla atornillada al suelo. El nivel del agua en el interior del barco no para de subir. Solo quedaban unos 45 centímetros de aire y recuerdo que pensé que si nos hundíamos un poco más, pronto acabaría todo. «6:40 minutos de la tarde. Han pasado 20 minutos desde que el Herald se escoró a babor. El remolcador Seahorse se apresura a socorrer al ferry de 8.000 toneladas. Alex Granby se queda asombrado cuando contempla el panorama. Cuando lo vi parecía una ballena enorme tumbada de lado. La tripulación del remolcador rompe las ventanas para tratar de sacar a los aterrorizados pasajeros que hay atrapados. 6:43 minutos. 15 minutos después del accidente, el nivel del agua por fin comienza a estabilizarse. Teresa no sabe dónde están sus padres y su novio. Está tiritando. El agua se encuentra a una temperatura de 3 grados. El agua estaba muy fría. Llega un momento en que tu organismo empieza a desconectarse. Si Teresa no es rescatada en los próximos 5 minutos, corre el riesgo de desmayarse y ahogarse inevitablemente. Cerca de la popa del barco, los padres de Teresa también luchan contra la congelación. 35 minutos después del accidente, los helicópteros de rescate ya están salvando supervivientes y continúan llegando barcos de apoyo. Los buceadores locales se ofrecen a ayudar. Es extremadamente peligroso bucear en el interior de un barco que se hunde, pero saben que es la única posibilidad para muchos de los supervivientes. El belga Piet Lagast es buceador de una empresa de salvamento local. Se abre paso entre cadáveres y escombros flotantes, llamando a los supervivientes en medio de la oscuridad. Con las linternas vimos gente en el agua que se movía, pero también vimos cuerpos que permanecían quietos, que probablemente habían muerto. Socorrimos a la gente que agitaba los brazos y nos llamaba, porque sabíamos con seguridad que seguían vivos. Más lejos, en la misma cubierta, se encuentra Simon Osborne. Sus amigos han desaparecido y a su alrededor reina el silencio. Al principio había gente que gritaba y se quejaba, pero poco a poco se fueron callando. Un buceador encuentra a los exhaustos y ateridos Michael y Maureen Bennett. Les lanzan un cabo y les rescatan justo a tiempo. Porque cuando está siendo izada, Maureen pierde el conocimiento. Michael Reynolds está atrapado detrás de un panel de cristal. Oye a los equipos de rescate, pero ellos no le ven. Entonces recupera la esperanza. Al otro lado del cristal aparece un buceador. Empujó el cristal varias veces y al final acabó cediendo.
El agotado Simon Osborn escucha romperse los cristales y nada hacia el lugar de donde procede el ruido. Entonces uno de los buceadores le encuentra. Cuando me sacaron del ferry sentí una sensación muy extraña, casi no me daba cuenta. Me encontraba en un profundo estado de trauma. Tenía una conmoción profundísima. Nueve de la noche. Han pasado 2 horas y media desde que volcó el ferry y los equipos de rescate continúan salvando supervivientes. Pero el número de cadáveres comienza a superar al de los vivos. 11:30 de la noche. Pete Lagat lleva 4 horas y media rescatando gente. Ya ha perdido la esperanza de encontrar a más personas con vida. En la costa, 35 ambulancias trasladan a los heridos a hospitales cercanos. Hace pocas horas, Michael y Maureen Bennett se encontraban celebrando su 9º aniversario de boda. Ahora se encuentran tumbados uno junto a otro en la sala de un hospital, gravemente heridos. Maureen está desesperada de preocupación por su hija de 20 años, Teresa. No podía dejar de preocuparme por ella. No podía quitármela de la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos 2:45 de la madrugada. Han pasado más de 8 horas desde que volcó el Herald. La marea comienza a subir rápidamente y crea peligrosas corrientes en el interior del barco. Los buceadores tienen que suspender la operación hasta el amanecer y la bajamar, y cualquier esperanza de encontrar más supervivientes se desvanece. Muchas familias y amigos separados durante la tragedia se enteran de que sus seres queridos han fallecido. A otros les aguarda una agonizante espera de noticias. Han pasado 8 horas desde que volcó el barco y Maureen no tiene ni idea de si su hija Teresa ha sobrevivido. No para de preguntar al personal del hospital y a los periodistas si hay noticias sobre ella. Entonces aparece el capellán del hospital con la respuesta. Tengo buenas noticias. Acabo de enterarme de que está viva y se encuentra bien. Está viva, está viva. Teresa está viva. Gracias a Dios. Me puse contentísima. Estaba tan contenta que no podía parar de llorar. Contra todo pronóstico, Teresa ha sobrevivido durante 1 hora en el agua helada. Tiene lesiones graves, pero acabará recuperándose del todo. Su novio Mark también ha sido rescatado a tiempo. La noticia de la catástrofe recorre todo el globo. Drama en el mar. Esta noche se está llevando a cabo en la costa de Bélgica una operación de salvamento en busca de cientos de pasajeros desaparecidos en el hundimiento de un ferry británico en las gélidas aguas del Canal de la Mancha. La magnitud del desastre ha conmocionado al mundo. Las primeras estimaciones elevan el número de víctimas a 150, lo que lo convierte en la mayor tragedia marítima británica en tiempo de paz desde el hundimiento del Titanic en 1912. Al amanecer, salen a la luz las primeras historias de heroicidades y supervivencias milagrosas tanto entre los pasajeros como entre la tripulación. Un hombre actúa como puente humano para salvar a los demás. Un camionero rescata a una niña de 5 años cuya familia al completo ha perecido. El desastre es inimaginable. ¿Cómo ha podido un barco de 8.000 toneladas en perfecto estado naufragar en 90 segundos a tan solo 1 kilómetro de la costa? Como el Herald es un buque británico, el Ministerio de Transportes del Reino Unido es quien contrata a los investigadores. Ian Dunn es uno de los mejores ingenieros navales británicos y lleva 32 años investigando accidentes marítimos.
La escala de la tragedia le deja anonadado. Creo que fue uno de los peores desastres que he investigado en mi vida. La gente se acababa de subir a bordo y solo 20 minutos después de salir del puerto se encontraba luchando por la supervivencia. Dan tiene que averiguar lo que pasó exactamente la noche del 6 de marzo para asegurar que la catástrofe no se vuelva a repetir. Ahora recapitularemos los acontecimientos de esa noche fatídica y profundizaremos en la investigación para revelar por qué volcó el Herald of Free Enterprise. Una avanzada reconstrucción por ordenador nos conducirá a donde no llega ninguna cámara, al corazón del lugar del siniestro. Al día siguiente de la tragedia, los investigadores acuden al barco naufragado. Es un espectáculo impactante. La nave parece intacta. El lado visible del barco no parece haber sufrido ningún daño, pero lo que descubren en la proa del Herald les deja sin palabras. Las enormes compuertas que permiten la entrada y salida de los coches están abiertas. Es evidente que el agua penetró a través de ellas. Los medios de comunicación las bautizan como las puertas de la muerte. El equipo de Ian Dan tiene que averiguar por qué están abiertas. Antes pensábamos que el barco debía de haber chocado con algo que le hizo volcar, o que se había acercado demasiado a uno de los bancos de arena que jalonan el canal de Zeebrugge. El equipo sabe que el Herald ha embarrancado en uno de los bancos de arena de la bahía de Zeebrugge a solo 1 kilómetro de la costa. A la entrada de la bahía hay varios bancos de arena. Para evitarlos, los barcos han de navegar por un canal de 900 metros de ancho, que las autoridades mantienen despejado mediante un continuo drenaje. ¿Chocó el Herald contra un banco de arena que produjo una rotura de las compuertas? Los investigadores descubren que las autoridades portuarias tienen la costumbre de rastrear con el radar a todos los barcos que salen del puerto hasta que se encuentran a 3 kilómetros de la bahía. Los datos registrados por el radar demuestran que en sus momentos finales el Herald se salió de su rumbo, pero no chocó contra el banco de arena. En realidad, se apoyó sobre él al volcar. El barco se salió de su ruta porque tenía problemas previos. El banco de arena no ha sido el enemigo del buque, sino su salvador. Ha impedido que vuelque del todo y ha salvado cientos de vidas. Los investigadores se dan cuenta de que la teoría de que las compuertas de proa se dañaron a causa del choque no tiene sentido. Herald of Free Enterprise, Herald of Free Enterprise. Entrevistan al personal de la autoridad portuaria que estaba de servicio la noche del desastre y descubren una pista. El capitán Guido de Ruder les informa de que recibió un informe extraño del capitán de la draga Sandaras 20 minutos antes de que el Herald naufragase. Me dijo que veía luces y que parecía que las compuertas estaban abiertas, porque podía ver los coches y camiones que había dentro del ferry. Es una noticia desconcertante. Parece ser que el Herald salió del puerto y se hizo a la mar con las compuertas abiertas. ¿Cómo pudo ocurrir? Para averiguarlo, interrogan a la tripulación de la cubierta de coches que estaba de servicio esa noche. Se enteran de que la supervisión de la carga de coches es responsabilidad del oficial Leslie Sable. También está encargado de que la operación se realice con rapidez para no retrasar la salida del barco. Cualquier retraso le puede granjear una reprimenda por parte de sus jefes. Es un mercado muy competitivo y para tener éxito comercial y ganar dinero tienen que asegurarse de que el tráfico de ferries sea lo más rápido posible. Falta media hora para el desastre. Los investigadores descubren que esa noche Sable trabajaba bajo presión, porque una oferta de billetes a bajo precio había llenado el barco hasta los topes.
Cuando embarca el último coche, se avisa a la tripulación para que acuda a sus puestos. A todos los miembros de la tripulación, el Herald está listo para salir de la bahía. Procedemos a zarpar. Es la señal de que todos los tripulantes han de presentarse en su puesto para zarpar. La última tarea de Lee Cornelius en la cubierta de coches es sujetar las puertas con una cadena de seguridad. El oficial Leslie Sable se apresura a acudir al puente. Llevan 5 minutos de retraso. Él es el último en salir de la bodega. La misma señal de salida del puerto también indica que hay que cerrar las compuertas con la palanca de control hidráulica que hay en la cubierta de coches. Los investigadores descubren que esa tarea crucial es responsabilidad del asistente Mark Stanley. Todos a sus puestos. Pero cuando interrogan a Mark Stanley sobre la función que desempeñó esa noche, se llevan una gran sorpresa. Se quedó dormido en su camarote cuando debería haber estado en la cubierta de coches cerrando las compuertas. El Herald está listo para salir de la bahía. Los investigadores están asombrados. ¿Cómo no se dio cuenta ningún otro miembro de la tripulación de que las compuertas no estaban cerradas y dio la voz de alarma? Se enteran de que quien abre y cierra las puertas es una cuestión aleatoria, según les comenta el tripulante Lee Cornelius. A veces, cuando terminábamos de cargar y nos marchábamos, quien estuviera en ese momento en la cubierta cerraba las puertas. Pero ese día no las cerró nadie porque pensábamos que Mark vendría a cerrarlas después. Las compuertas se quedan abiertas porque esa noche el responsable se queda dormido y nadie lleva a cabo su labor en su lugar. Los investigadores averiguan que existe un sistema de seguridad para evitar fallos al cerrar las compuertas. Aunque es responsabilidad de Mark Stanley, el oficial Leslie Sable está obligado a comprobar que así se hace. Pero con las prisas para cumplir con el horario, era normal que el primer oficial se marchase de la cubierta de coches antes de comprobar el cierre de las compuertas. En ese momento, el oficial a cargo del cierre de las compuertas tenía que estar presente en el puente y no podía estar en 2 sitios al mismo tiempo. El equipo de Dan descubre otro fallo en el sistema. El capitán no puede ver desde el puente si las compuertas están cerradas, y a menos que un miembro de la tripulación le indique lo contrario, asume automáticamente que no están abiertas. Faltan 23 minutos para el naufragio. El capitán Lurie sale del muelle de atraque 12. No es consciente de que las compuertas de 5 metros de la cubierta de coches están abiertas. A los investigadores les queda claro que lo que causa que el Herald zarpe sin cerrar las puertas se trata de una combinación de un error humano y un sistema defectuoso. Pero este hallazgo no revela del todo el misterio de por qué volcó el Herald. Una de las grandes incógnitas es cómo pudo entrar tanta agua en el interior del barco si las compuertas de la cubierta de coche se encontraban a más de 3 metros de altura sobre el agua y el mar estaba en calma. Para que un barco del tonelaje del Herald se escore y vuelque, hacen falta muchos miles de litros de agua. Y las compuertas de la cubierta de coches están a casi 3,5 metros sobre el nivel del mar. Los investigadores confirman que, con el mar en calma, está lejos del alcance de las olas. Entonces, averiguan que hace 4 años, el barco hermano del Herald zarpó de Dover con las compuertas abiertas y no le ocurrió nada. Este hecho confirma sus sospechas de que el Herald debería haber podido efectuar su travesía a salvo, incluso con las compuertas abiertas. ¿Por qué no fue así?
El investigador Ian Dunn empieza a estudiar qué pudo reducir la distancia existente entre el mar y las compuertas. Descubre que la rampa de carga causa problemas en Zeebrugge por ser demasiado corta. No es lo bastante larga como para llegar a la cubierta superior. Por eso el capitán Lurie tiene que llenar de agua de mar uno de los tanques de lastre de proa para nivelar el barco con el muelle. Como resultado, la proa del Herald se encuentra 1 metro más abajo sobre el nivel del mar. La distancia entre las compuertas y el agua se reduce a 2,5 metros. La bahía de Zeebrugge es relativamente poco profunda, con unos 15,5 metros de hondo. Dan tiene el presentimiento de que la clave se encuentra ahí. Cuando el barco está navegando, su movimiento crea una corriente de presión bajo la quilla que empuja la proa hacia abajo. En aguas profundas, el efecto es limitado, pero según descubre Ian Dunn, tras efectuar varias pruebas, en aguas poco profundas, el efecto es mucho más acusado. Como el espacio entre la quilla y el fondo del mar es menor, la corriente de agua circula más rápido, y la presión del agua que se crea bajo la quilla empuja la proa todavía más hacia abajo. Cuando el Herald zarpa del puerto el 6 de marzo, la distancia entre las compuertas abiertas y la línea de flotación es de solo 1,5 metros. Navegar en esas condiciones es arriesgado, pero los expertos consultados no están convencidos de que baste para hacer volcar el barco. Entonces, ¿cómo pudo entrar tanta agua en la cubierta de coches del Herald? Solo hay un modo de averiguarlo. Atraque número 12, puerto de Zeebrugge, 10 de mayo de 1987. 9 semanas después del trágico accidente, Ian Dunn efectúa un experimento a bordo de su buque hermano, el Pride of Free Enterprise. Va a tratar de reconstruir el malogrado viaje final del Herald. El Pride es idéntico al Herald y lleva la misma cantidad exacta de lastre. El viento y las condiciones de la marea son iguales. El Pride efectúa las maniobras para salir del puerto de Zeebrugge a la velocidad habitual de entre 10 y 15 nudos. Sus compuertas de proa se elevan a 1,5 metros sobre la línea de flotación, igual que las del Herald. Cuando navega, produce una ola bajo la proa, pero esta se rompe mucho antes de alcanzar la cubierta de coches. A continuación, Dan quiere comprobar cuánto se hunde la proa a medida que se aumenta la velocidad. Una batería de cámaras de vídeo graban la proa desde todos los ángulos posibles. A 16,9 nudos, las olas que levanta el barco a su paso rompen a una distancia segura de las compuertas. Entonces, Dan le pide al patrón que acelere más. La velocidad aumenta a 17,4 nudos. La aceleración surte un efecto inmediato. La ola de proa no solo se incrementa, sino que cambia de dirección. En lugar de rebotar hacia adelante, rebota hacia arriba en dirección a las compuertas. Pero las pruebas no son concluyentes, porque la ola solo mide 2,5 metros y sigue sin ser lo bastante grande para alcanzar las compuertas. Dan cree que el Herald navega todavía más rápido cuando salió del puerto y acelera medio nudo hasta la velocidad máxima permitida, 18 nudos. De repente, la ola se hincha y alcanza una altura de 4 metros, suficiente para que el agua penetre por las compuertas del barco. Si hubieran estado abiertas, como en el Herald, el agua estaría entrando a borbotones. Me quedé horrorizado al ver la masa de agua que podía entrar en el barco en esa situación. Dan es un prestigioso ingeniero naval, pero nunca ha visto una ola comportarse de esa manera. Utiliza un simulador informático y maquetas físicas para tratar de explicar el fenómeno.
y descubre que una vez más la clave está en las aguas poco profundas de la bahía de Zeebrugge. Como todos los barcos, el Herald produce más olas en aguas poco profundas que en aguas profundas. Es el denominado efecto del agua poco profunda. Un efecto que se agudiza a medida que el barco incrementa su velocidad. Pero las maquetas confirman que cuando el Herald alcanza los 18 nudos se produce un cambio dramático, un incremento desproporcionado en el tamaño de la ola resultante. Lo que marca la diferencia no es más que medio nudo de velocidad adicional combinado con las aguas poco profundas de Zeebrugge. La gran tragedia del Herald es que si no hubiera estado navegando en aguas poco profundas, habría podido navegar durante mucho tiempo con las compuertas abiertas y entre tanto alguien se habría dado cuenta y las habría cerrado. En su lugar, las olas de 4 metros inundan la cubierta de coches a través de las compuertas abiertas. Dan calcula que en 30 segundos se colaron unas 2.000 toneladas de agua. Pero incluso así, no es bastante agua para hacer volcar a un barco tan grande. ¿Cuál fue el defecto de construcción que resultó fatal para el Herald y lo hizo volcar en 90 segundos? El investigador Ian Dunn ha demostrado que 2.000 toneladas de agua inundaron la cubierta de coches del Herald. Pero sabe que incluso así un barco de ese tamaño no se habría hundido porque tradicionalmente los barcos están divididos en compartimentos estancos bajo la línea de flotación. Pero el diseño del Herald es distinto. Tiene una enorme cubierta de coches diáfana, sin paredes divisorias, para facilitar la entrada y salida de vehículos. Permite efectuar la carga y descarga con gran rapidez, lo que es vital en un mercado tan competitivo. Pero la gran ventaja comercial del Herald termina convirtiéndose en su perdición. Los investigadores calculan que con 2.000 toneladas de agua circulando libremente por la cubierta de coches del Herald, el barco se desestabilizaría muy deprisa. Cuando el Herald está navegando, se balancea de forma natural de un lado a otro y el agua en su interior se concentra en el punto más bajo, escorándolo hacia ese lado. Al principio, la enorme flotabilidad del barco le permite recuperarse de estos movimientos. El agua es un elemento muy inestable y se movía de un lado a otro de la cubierta de coches actuando como si fuese una especie de péndulo. Con cada balanceo, el agua golpea con más fuerza cada flanco, provocando que el barco se escore con una mayor inclinación. Y al final llega un punto en el que el Herald no puede recuperar la posición inicial. Para Ian Dunn y su equipo, se trata de la pieza final del rompecabezas. Ahora pueden recomponer con precisión la cadena de acontecimientos que provocó que los pasajeros y tripulantes del Herald vivieran unos segundos catastróficos. Faltan 4 minutos. Ignorando que el Herald lleva las compuertas abiertas, el capitán Lurie aumenta la velocidad del barco a 18 nudos. En las aguas poco profundas de Zeebrugge, esto provoca que se forme una ola mucho más grande bajo la proa. 90 segundos para el desastre. 2.000 toneladas de agua inundan la cubierta de coches del barco. 60 segundos para el desastre. Los pasajeros sienten una violenta sacudida cuando el agua en el interior del barco oscila de un lado a otro. El agua comienza a arrastrar coches y camiones en sus movimientos pendulares. 30 segundos para el desastre. El barco se escora a 30 grados a babor. Es el punto de no retorno. La nave se tumba de lado y yace semisumergida en las aguas heladas del Mar del Norte. 7 semanas después de la tragedia, unos barcos de rescate remolcan el Herald hasta el puerto. La cifra final de muertos es de 193 personas, incluidos 38 tripulantes. Los investigadores demuestran que el naufragio del Herald se debió en última instancia a un error humano. El capitán David Lurie queda inhabilitado durante 1 año, el oficial Leslie Sable durante 2 años,
y el hombre que no cerró las compuertas, el asistente Mark Stanley, es declarado culpable de negligencia, pero no es condenado a ninguna pena. El informe concluye que la responsabilidad final recae en la naviera Townsend Thoreson por su mala gestión. El Ministerio de Transportes británico sanciona a la empresa con una multa de 600.000 euros. Para los supervivientes de la tragedia del Herald, como Simon Osborne, la noche del naufragio sigue siendo una pesadilla. Lo peor de todo fue perder a 2 amigos. A esa edad no te esperas quedarte sin tus mejores amigos. Tuve que hablar con sus padres y explicárselo todo, ir a sus funerales y entierros. Para un chico de 18 o 19 años fue una experiencia devastadora emocionalmente. Los supervivientes Michael y Maureen Bennett afirman que la tragedia alteró su forma de ver la vida. Si queremos ir a la playa, vamos hoy. No vamos mañana, porque nunca se sabe lo que nos deparará el mañana. Aquella noche casi no vivimos para contarlo, así que cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Su hija Teresa es consciente de que toda su familia estuvo a punto de perecer en la tragedia. No hubo muchas familias que regresaron a casa completas. Nosotros tuvimos mucha suerte de sobrevivir todos. El desastre condujo a un profundo replanteamiento de las medidas de seguridad en los transbordadores de coches británicos. Ahora, un circuito cerrado de televisión permite a los capitanes observar las compuertas desde el puente y dispone de indicadores que les señalan si están abiertas o cerradas. Las empresas navieras han tenido que modificar sus buques para mejorar su estabilidad con elementos como mamparas, que garantizan que si un barco hace aguas, pueda resistir al menos 30 minutos sin volcar. El desastre del Herald of Free Enterprise supuso una llamada de atención a la industria de la navegación y la normativa de seguridad a la que dio pie se ha convertido en un modelo a seguir en todo el mundo.